Juana Martínez, a pues a un supuesto moche desde la Secretaría del Trabajo para la campaña de Claudia Sheinbaum. La exdirectora de Notimex en su columna dijo, en su columna para la jornada, entre muchas otras cosas, culpa a Jesús Ramírez Cuevas de no haberle solucionado el problemita antes de que ella entrara a la agencia, y dice que básicamente pues fue pues hubo una negociación desde la Secretaría del Trabajo encabezada por Luisa María Alcalde en ese momento, que se llegan a los acuerdos porque el papá de Luisa María Alcalde, pues era el abogado del sindicato de Notimex y que desde ahí hubo mano negra, o sea, empieza a relatarte una historia, San Juana, donde te dice que si se llegó a la solución del conflicto en el sindicato y con la disolución de Notimex es porque pues hubo un acuerdo, sobre todo con el sindicato, un acuerdo faccioso, un acuerdo ilegal, un acuerdo donde se le dio dinero a aviadores, a gente que ya había sido liquidada, etcétera. Entonces, ahí te pone, ¿no? San Juana pone una serie de elementos sobre la mesa donde acusa a la Secretaría del Trabajo, pues, de negociar de manera privilegiando al sindicato, privilegiando la corrupción con la que ella dice haber luchado todo este periodo y demás, pero sobre todo creo que lo que entra dentro de la crítica es que San Juana menciona que sobre las liquidaciones de aquellos trabajadores activos de Notimex, o sea, los que mantuvieron a Notimex a flote de manera administrativa o intentando que no se perdiera, al menos mientras se llegaba a esta resolución o mediante con todas estas adversidades, pues que a ellos se les pide el 20% de su liquidación para la campaña de Claudia Sheinbaum y que al negarse, pues hubo una represalia y les dan un porcentaje menor en la liquidación. Ese es un tema que al cuestionárselo a San Juana de, pues, ¿dónde están las pruebas? San Juana dice que ya están las denuncias sobre la mesa y hoy la Secretaría del Trabajo comparte su respuesta a San Juana. ¿Qué es lo que dice la Secretaría del Trabajo? Y voy a leer este comunicado que compartieron a través de las redes sociales, en donde dan una amplia respuesta a la nota aclaratoria del testimonio relacionado con la agencia Notimex, que se da desde el periódico La Jornada. Es una columna de San Juan directamente. Dice la Secretaría del Trabajo que los datos aportados por la autora del artículo denominado Testimonio con la historia detrás del conflicto de Notimex son falsos, porque el proceso de extinción de la agencia fue llevado a cabo contemplando todas las disposiciones establecidas en la ley y en el decreto aprobado por el Congreso de la Unión. Al respecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace las siguientes aclaraciones. El proceso de extinción de la agencia Notimex contempló todas las formalidades de la normatividad que regula a la Administración Pública Federal y respetó irrestrictamente cada uno de los derechos laborales que en términos de la Ley Federal del Trabajo y del contrato colectivo de trabajo les correspondían a los trabajadores. En ninguna circunstancia el monto que correspondió a las indemnizaciones de las y los trabajadores transitó por un ejercicio de comparación entre aquellos que pertenecían a Subtotimex y los que formaban parte del personal activo en la agencia o en términos de condiciones objetivas, como lo señala la autora, sino que en cada caso particular se consideraron los derechos que legítimamente les correspondían de acuerdo a la ley, al contrato colectivo de trabajo, al contrato individual y antigüedad, mientras que el proceso se sujetó a las disposiciones establecidas en el propio decreto de extinción de la agencia. Es absolutamente falso que el cuerpo directivo de Notimex no haya recibido la información necesaria para procesar la indemnización de sus trabajadores. Por el contrario, se constituyeron como parte del esquema respectivo y aunque el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado funge como el liquidador del gobierno federal, fueron los responsables de la administración de Notimex quienes validaron con su firma los cálculos de la indemnización correspondiente. De igual forma, es absolutamente falso que el titular de esta dependencia o su director general de asuntos jurídicos hayan solicitado dinero para ser destinado a alguna campaña presidencial y más falso aún que eso haya sido un elemento de condicionamiento para el pago indemnizatorio de los 63 trabajadores activos de Notimex, incluyendo a la autora del artículo. Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social seguiremos buscando el bienestar de todas las personas que laboran en dicha agencia de noticias y reiteramos nuestra apertura con cada una de las partes. En el sentido más literal, lo que denuncia San Juana es que justamente pues en los documentos con los que desaparece Notimex y le dan
estas liquidaciones, pues desde ahí se habrían hecho estos acuerdos para favorecer de más, o sea, para dar dinero de más al que legalmente estaban obligados a los huelguistas, como le dice la propia San Juana, los del Subnotimex, y dice que a ellos, los que estuvieron activos, los que mantuvieron a flota Notimex, pues les dieron menos y los castigaron porque se negaron a dar el 20% de su liquidación para la campaña de Claudia Sheinbaum. Yo voy a hacer exactamente el mismo comentario que hice. Yo de los sindicatos me espero eso y más, ¿no? Porque sabemos que los sindicatos, al no tener un control real, al que los que están afiliados a ellos no tengan una transparencia y una auditoría y una claridad de dónde se utiliza el dinero y estén satisfechos con ello, pues yo honestamente creo que todos los sindicatos, a mi parecer, pues le, le híjole, le quedan debiendo a sus agremiados. Esa es la parte principal y al esquema político en general. Entonces, yo de los sindicatos no me espero cosas buenas. Y que me corrijan los sindicatos o los agremiados a los sindicatos cuando encuentren uno que realmente cumpla con lo que promete, porque bueno, también apenas estamos empezando con la transformación de ellos. Entonces, yo por el lado de los sindicatos creo que hay que investigarlo y no me esperaría nada menos a lo que ha denunciado San Juana. Pero también por el lado de San Juana denuncia esto en este momento, cuando el tema de la liquidación pues ya tiene un ratito, al menos ya tiene un par de semanas, el tema de las liquidaciones de Notimex, el proceso de extinción de Notimex se cierra por completo el año pasado. O sea, cuando digo semanas, en realidad me refiero incluso al año pasado, porque todo este proceso de extinción de Notimex, pues tiene ya, todo fue el año pasado, todo ocurre el año pasado. Que si las fechas, que si todo, pues uno cualquiera podría decir, bueno, es que viene Navidad, ¿no? Y ya. Fue el 13 de diciembre del 2023 cuando el Senado aprobó la extinción de Notimex y entonces ya se da al proceso de liquidación, que todo ocurre, insisto, en las últimas semanas de diciembre. Estamos a 9 de enero, San Juana revela toda esta información apenas cuando, pues teóricamente todo esto tendría que haberlo denunciado al momento en el que le estaban exigiendo el 20%, ¿no? Esa es una cosa que me brinca, pero bueno, cada quien tiene sus tiempos. Otra cosa que se tendrá que investigar, y no solo porque la Secretaría del Trabajo haya dicho que es falso, quiere decir que ya nos vamos a creer esta, y lo digo con mucha claridad. Cuando existen este tipo de señalamientos de corrupción y de moche, la manera más limpia y más clara de deslindarte es sometiéndote a una investigación. Y si San Juana dice que hay pruebas, que el proceso siga su curso y vamos a que se resuelva el conflicto. Y entonces, ya teniendo el documento que te absuelve y teniendo los documentos que comprueban, no solamente por dichos en un comunicado, que es falso, entonces ya tumbas por completo la incertidumbre que se pueda generar. ¿Por qué? Y ahí es donde entra el tercer punto. Hay muchos que han sido críticos de San Juana en la oposición, que han estado del lado del Subnotimex y que ahora se les olvida que San Juana fue su gran adversaria para atacar a Claudia Sheinbaum. Yo no soy partidaria de que uno se tenga que quedar callado en pro del bienestar mayor. Yo creo que cuando hay un tema que se denuncia, se debe de denunciar, pero incluso soy partidaria de que se denuncie al momento de, ¿no? Al menos esa soy yo. Y cuando tiene los pelos de la burra en la mano, pues nada te detiene. Pero este es un tema que obvio se politiza. Y obviamente la pregunta que habíamos hecho ayer ocurre. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Acaso los simpatizantes de los adversarios de San Juana ahora se van a convertir en los simpatizantes de San Juana? Y pues sí, exactamente. Los adversarios de San Juana hoy se van a convertir o se están convirtiendo en los aliados de San Juana porque están aprovechando su denuncia para írsele con todo a Claudia Sheinbaum. ¿Quién? Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez sube un video a sus redes sociales en el que exige una investigación y que cómo es posible que los moches otra vez vuelvan a aparecer de ese lado. Escuchen lo que dice Xochitl Gálvez. México enfrenta una elección de Estado donde el gobierno federal y los gobernadores de Morena están usando el dinero público de manera ilegal para inflar la candidatura de Claudia Sheinbaum. No lo digo yo. Primero fue Marcelo Ebrard y ahora la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez. Marcelo Ebrard denunció el uso de recursos públicos y dijo que se trataba de una intromisión capaz de la Secretaría del Bienestar y de los servidores de la Nación. Ahora, San Juana Martínez revela que para poder liquidar a los empleados de Notimex le exigían
el 20% de 150 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos del dinero de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum. Le exijo a las autoridades electorales que estos dos casos se investiguen hasta las últimas consecuencias. Los mexicanos no queremos más corrupción, ni líderes que abusen del poder. No permitamos que nos sigan mintiendo, robando y traicionando. Claudia, no le saques, juega derecho. Ahí está el mensaje de Xóchitl, ya sabíamos que esto iba a pasar. Y aquí hay varios temas con Xóchitl, porque curioso caso el de Xóchitl. Ella pues estaba muy a favor del sindicato y ahora está a favor de la que estuvo en contra del sindicato. Esto fue uno de los mensajes que comparte Xóchitl Gálvez cuando cuando se está dando la huelga de la agencia de noticias. Esto fue hace 3 años. Quiero que escuchen lo que dijo Xóchitl hace 3 años respecto a la huelga de Notimex. Muchas gracias, presidenta. Sobre el caso Notimex, yo tuve la oportunidad de recibir a los trabajadores que están en huelga y ellos argumentan una serie de violaciones a sus derechos laborales. Creo que sería importante escuchar ambas versiones. Yo, por supuesto, me gustaría escuchar la de San Juana. Ojalá viniera a comparecer aquí al Senado y pudiéramos escuchar cuáles son los argumentos y también cuántas denuncias de corrupción ha puesto. Porque es muy común que hoy todo el mundo diga es que eran corruptos. Pero mira, tenemos el tema de CONADE y nadie ha puesto una denuncia. ¿Hay corrupción en Notimex? Pues que se denuncie, porque sí se le ha despedido a los trabajadores sin apego a la ley. Por supuesto que este gobierno tiene derecho a liquidar a los trabajadores que él considera necesario. Lo único que yo pediría es que se les liquide conforme a la ley, cosa que no ha sucedido en Notimex. Muchas gracias. Ese era el posicionamiento de Xóchitl Gálvez hace 3 años, que es exactamente lo opuesto a lo que dice San Juana, ¿no? Porque a San Juana, cuidado y le digas que los despidieron ilegalmente, porque entonces dice que no es cierto. Y 3 años después ves a una Xóchitl Gálvez usando el mensaje de San Juana para decir que le crea a San Juana, porque además en el tuit dice Xóchitl, yo sí le creo a San Juana. En 3 años cambia mucho. Xóchitl Gálvez le daba RT a cada posicionamiento del Notimex con el que coincidía. Por ejemplo, aquí está el RT de Xóchitl Gálvez, que se intentó mantener también muy, muy atrasito. Xóchitl Gálvez, este es el RT que le da, aquí lo pueden ver ustedes, lo estoy rescatando directamente, a esta publicación que es del Notimex, en donde dice lo siguiente, es un mensaje del 2020. El Notimex pide a la agencia retomar el diálogo. La agencia de noticias del Estado mexicano, que encabeza San Juana, cancela las mesas de diálogo que se establecieron ante la autoridad de conciliación con miras a resolver la problemática laboral e iniciar la negociación contractual que motivó el emplazamiento de la huelga. Adicionalmente, en los últimos días, la dirección de Notimex está pidiendo a los trabajadores sindicalizados firmar un contrato individual con condiciones distintas y menores a las que establece el contrato colectivo de trabajo, por lo que continúan las violaciones a la Constitución Política Mexicana. Recordamos que durante la última reunión de conciliación, los funcionarios de Notimex reconocieron al sindicato único como titular del contrato colectivo de trabajo. El Notimex consideramos que para negociar condiciones contractuales la dirección primero debe respetar y dar cumplimiento al contrato colectivo vigente, etcétera. Entonces, a este documento Xóchitl le da RT. O sea, Xóchitl siempre estuvo del lado del sindicato. Ahora está del lado de la que estuvo en contra del sindicato. ¿Por qué? Porque está en contra de Claudia Sheinbaum. Vuelve a la máxima de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ahora como San Juan está denunciando un presunto moche desde la Secretaría del Trabajo para favorecer la campaña de Claudia Sheinbaum, pues Xóchitl dice, quítate que ahí te voy, permíteme, déjame utilizarlo para mi campaña. O sea, termina siendo carnita para la campaña de Xóchitl. Yo repito, y creo que hay que ser muy claros en esto, la única manera de que este conflicto se resuelva y sobre todo teniendo en cuenta que quien encabeza las denuncias es San Juana, no se va a quedar callada y que, pues cada quien, no, yo no estoy diciendo que lo haga, por cierto, tiene que ser mediante la investigación, mediante el deslinde de responsabilidades de las autoridades correspondientes, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, etcétera. Y quiero que ustedes vean este tuit, porque como saben, San Juana me bloquea, porque la señora no tolera la crítica. Entonces, San Juana
sube a sus redes sociales que en respuesta al comunicado de Notimex, digo, de la Secretaría del Trabajo, dice Marat Bolaños que todo lo que dije es mentira. Ojalá los sobornos se firmaran frente a notario. No es así. Es la credibilidad de las personas la que sostiene los dichos y la opinión pública la que decide a quién creer. Los incorruptibles siempre perdemos, pero nunca transamos. Dos cosas que aquí me brincan. San Juana ya había dicho que estaba denunciado y que tenía pruebas. Cuando le responde a Marat, da a entender que no tiene pruebas porque los sobornos no se firman ante un notario y que es literal mi palabra contra la tuya. Aquí hay una contradicción. Y perdón que lo diga, y si San Juana se enoja, pues lo siento mucho, mi hija. Pero San Juana, cuando la cuestionan en las primeras respuestas a esta su columna, ella dice que ya es un tema denunciado y que tiene pruebas. Pero cuando sale la respuesta de Marat Bolaños, el actual secretario del Trabajo, dice y te da a entender que no las tiene, porque aquí es lo único que sostiene los dichos es la credibilidad de las personas. ¿Qué credibilidad puede tener San Juana, que no estuvo en la resolución del conflicto de Notimex? A una San Juana a la que también han denunciado de haber estado cobrando sin parar mientras Notimex no trabajaba. Y que San Juana, por su lado, dice que siempre trabajaron y que mantuvieron a flote, aunque sea con labores administrativas. Y creo que son 900 millones de pesos los que están señalando a San Juana de estos cobros. Déjenme, voy a corroborar la información para no tenerlo ahí nada más al aire. Se supone, aquí hay una duda de dónde quedaron los casi 900 millones de pesos durante la huelga de Notimex. Sobre todo los senadores del PAN, por cierto, Xochitl incluida, hacen un llamado a la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la propia Secretaría de Función Pública para que investiguen el destino de casi 900 millones de pesos que se gastaron ilegalmente durante el tiempo de Notimex, cuando estaba en huelga. Es un punto de acuerdo que presentaron a la comisión permanente donde solicitan que se inicien procesos y que los trabajadores que actualmente le exigen a la que entonces era su directora, San Juana, pues sea investigada porque los recursos públicos del 2020 al 2023 no tendrían que haber sido ejercidos, no saben en dónde están y deben ser regresados a la federación. Kenia López Rabadán, que es la hoy jefa de la oficina de Xochitl Gálvez, dijo en ese momento que la agencia contaba con un presupuesto anual de 200 millones de pesos y que podía generar hasta 50 millones más si eran eficientes. Por ello, la actual directora o la entonces directora San Juana habría ejercido indebidamente casi 900 millones durante 4 años y no se tiene una claridad de en dónde está ese dinero. Si no han producido noticias, tienen adeudos salariales y demandas por falta de pago de rentas y a proveedores. Entonces, aquí volvemos a ver contradicciones. Los panistas que ahora se cuelgan de lo que dice San Juana y que dicen que le creen a San Juana por el tema de los moches, hace unas semanas denunciaban a San Juana por la duda de en dónde quedaron casi 900 millones que habría ejercido San Juana del 2020 a 2023 durante la agencia de noticias donde estuvo prácticamente paralizada. San Juana dice que los ejercieron de manera administrativa, pero estás hablando de 900 millones de pesos. 900 millones de pesos con 63 trabajadores cuando no vimos realmente trabajo en Notimex. O sea, ¿qué hacía Notimex? ¿Replicar la mañanera? O sea, yo no vi trabajo en Notimex. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo no lo vi. Esa duda también la deja San Juana. Y yo he visto que se lo cuestionan y San Juana se molesta, porque ¿cómo es posible que le puedan preguntar a San Juana y que duden de la credibilidad de San Juana? San Juana era funcionaria, estaba a cargo de Notimex y tiene que responder porque pues es también una duda que ahí queda. No nada más es por credibilidad. Volvemos a este discurso de San Juana donde parece que la escucho tipo San Juana Sarmiento, San Juana Riva Palacio, San Juana Dresser, no San Juana Martínez, ¿no? La periodista de izquierda que defendía los derechos humanos. No, no, no. San Juana la escucho y tienen que creerme porque lo digo yo. No, pues podrá decirlo el Papa Francisco si quieres, pero aquí se tiene que ir a las pruebas. Y San Juana ya había dicho que había pruebas y pues nada más, ¿no? Nada más no vimos que esas pruebas llegaran a buen puerto. San Juana hoy ya se está peleando con cualquier periodista
que la cuestione. Y San Juana, creo que Álvaro Delgado sí lo considera un periodista, ¿no? Sí, no puedo, yo creo que no le va a poder decir que no. Ya sería el colmo que San Juana diga que Álvaro Delgado pues no es periodista, exacto. A Álvaro Delgado también la cuestiona o tienen un debate en redes sociales porque Álvaro Delgado dice, lo que mal inicia, mal termina. San Juan escribe en la jornada su versión sobre la muerte de Notimex, incluida la supuesta petición de funcionarios de la Secretaría del Trabajo para desviar recursos a la campaña de Claudia Sheinbaum. San Juana le contesta y dice, discrepo. ¿Por qué, Álvaro Delgado? Inició con una limpia. Eso no es empezar mal. Notimex era una dependencia podrida por la corrupción, esa misma que tú siempre callaste y que otros compañeros de la prensa se sirvieron. Me atacaste desde el principio, me calumniaste, ya no. Ninguno de los que está cuestionando a San Juana creo que está haciendo un cuestionamiento que la señora no deba reaccionar o no deba de responder. Lejos de si su criterio de si eres periodista o no depende de si te contesta, alguien como Álvaro Delgado, que no podemos decir que no es un periodista de carrera, con trayectoria, tampoco le quiso contestar. A mí no me quiso contestar, que porque yo soy una mercenaria pagada por Jesús. Sigo esperando las pruebas, pero bueno, aquí creo que nos vamos a quedar eternamente. Álvaro Delgado, un periodista, lo cuestiona, ya lo acusa de calumniarla y ahora dice que ya no, que siempre la atacó y que ahora ya no. Entonces, tampoco le va a contestar a un periodista. A mí me dijo que ella solamente debatía con periodistas y que conmigo no, porque había niveles. Con Álvaro tampoco, aparentemente. ¿Por qué? Pues no entiendo ahí porque la calumnia. San Juana debe rendir cuentas, no porque ya se extingue Notimex y desaparece y se dan las liquidaciones, San Juana no está obligada a rendir cuentas, sobre todo de esta laguna de los casi 900 millones de pesos que habría ejercido y que no tenemos claridad de en dónde están. ¿Cómo te gastas 900 millones de pesos entre 2020 y 2023 cuando la agencia opera con 63 personas y opera a medias, bueno, ni siquiera a medias a lo que antes operaba Notimex? Notimex era lo que te informaba que hacían las dependencias. Eso ya no lo hacía Notimex desde que llegó López Obrador, porque lo hace López Obrador desde la mañanera. Notimex se vuelve obsoleta desde el 2018 en la primera mañanera. Ahí se vuelve obsoleta Notimex. ¿Qué empezó a hacer Notimex a través de redes sociales? Darle RT a las publicaciones del presidente López Obrador. A compartir lo que ya había, al compartir el boletín que habían compartido desde la vocería de presidencia. Se convirtió en el nuevo director de la agencia. Andrés Manuel López Obrador se convierte en el director de la agencia. Y no solo de Notimex, sino prácticamente de todos los medios en México y de algunos a nivel internacional, porque les dicta agenda, todo hace el presidente, todo hace, y sin hacer mucho más que hablar en la mañanera. Y desde ahí presentar posicionamientos y acercarse a la gente, y bueno, que ya sabemos. Pero no, ¿qué hace San Juana? O sea, me van a decir que San Juana, o sea, que Notimex se pudo gastar 900 millones de pesos de 2020 a 2023 dándole RT, copiando y pegando los boletines de presidencia. San Juana dice que fue con Notimex TV. ¿Sabes dónde transmitía Notimex TV? En redes. A quien yo no puedo cuestionar el trabajo es al Canal 14, a Genaro Villamil, porque están creando una cantidad de espacios. El debate de redes sociales, SPR Informa, Infodemia, los noticieros de Mañanera 360, el programa que hoy estrenan o que ya estrenaron esta semana con Azul Alzaga y Nájar. O sea, no puedo decir que no están haciendo nada con Genaro Villamil en Canal 14, en el sistema de medios públicos. No puedo decir nada. En Canal 11 tampoco puedo decir que no estén haciendo nada. O sea, tienen la misma barra de opinólogos que ya existía, con los que quizás ideológicamente no estamos de acuerdo, pero además tienen un área de redes sociales que atiende a la comunidad del Politécnico y que atiende toda esta comunidad desde una perspectiva informativa, con programas desde el área de entre redes y demás, que es una cosa gigantesca que no tiene que ver con política, sino con un tema más social, insisto, que responde a la comunidad del Politécnico, pero que además ya abrieron espacios como el Noti del 11 de redes sociales, que tienen el portal. O sea, tampoco puedes decir que no están haciendo nada, ¿no? Tampoco no puedes decir que no están haciendo nada. ¿Qué hizo Notimex? ¿Cómo te gastas 900 millones de pesos en 3 años
en medio de una huelga con 63 personas y que nadie viera el trabajo que hiciste. Te gastas 900 millones en redes sociales, sacando videos de redes sociales. Miren, hermanas, hermanos, me dedico a eso y no me gasto 900 millones de pesos. Ni de broma los tengo. Ajá, o sea, no. 14 millones cada persona. 14 millones por persona en 3 años. Ahora divídelos en 3 años. Entre tres. Ajá. 4 millones, casi 5 millones por persona 5 millones por persona por año. por año. ¿Cómo se gastan 63 personas 5 millones al año? Bueno, Y que no lo veas, o sea, que no veas eso reflejado, que no veas eso en hechos. O sea, que, porque, a ver, subir publicaciones de redes sociales y darle RT y copiar y pegar la publicación que dan, no, la neta no me chupo el dedo, no te los gastas, no se gastas 5 millones haciendo eso. 13,000 pesos diarios. divididos entre ¿En qué? Honestamente, es una pregunta muy seria que se le hace a San Juana. 63 personas gastándose 13,000 pesos. 13,000, diarios. exacto. 13,000 pesos diarios, 63 personas durante 3 años. Y que México no lo vea. Digo, es un supuesto. Exacto, estás haciendo estimados. Y que México no lo vea. Creo que es un cuestionamiento válido. Y ojo, eso no quiere decir que estemos avalando las denuncias del sindicato, porque yo insisto, con temas de sindicato yo soy muy reservada. O sea, los sindicatos, yo creo que no confío en los sindicatos y me creo lo que denuncia San Juana y más. Pero no solamente es porque yo me lo crea, es porque deben de existir las pruebas. Aquí no aplica la de es mi palabra contra la tuya y ahora me crees porque soy San Juana Martínez. Bueno, ni Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente, que tiene una autoridad moral y que tiene una aprobación histórica, se atreve a decir eso. Yo nada más se los pongo como el análisis, porque sí, ¿cómo les puedo explicar? Que yo tengo muchas dudas respecto a San Juana y bueno, viva México.